Vamos a modelar ahora lo que es un gas real. ¿Cuál es la diferencia con un gas ideal que hemos visto hasta ahora? Es que tenemos que considerar la interacción entre las partículas. Hay una parte que es igual que antes, que es que la energía cinética es sencillamente la suma de los momentos al cuadrado dividido por dos veces la masa, suponiendo que todas las masas son iguales. O sea que esta parte queda de la misma forma y, importante, no depende de la posición, solamente depende del momento. Ahora, en la parte que tiene que ver con el potencial de interacción, las cosas se complican un poco, porque resulta que aquí tenemos que considerar las duplas que todas pueden estar interactuando todas con todas. Así que no es el problema de un potencial, es el problema que yo tengo todas las duplas que existen entre partículas I y partículas J, yo voy a tener un potencial de interacción entre estos dos. Ahora, lógico, cuando están a mayor distancia, con la distancia mayor, voy a tener de que el potencial va a ser muy pequeño o nulo incluso, y de hecho al final van a ser los vecinos cercanos los que van a estar afectando. Pero en forma genérica y general, yo tengo que poder decir de que los potenciales ahora son entre todas las duplas posibles. Ahora, eso significa que yo voy a sumar sobre todos los I, sobre todos los J, pero no debo considerar aquellos en que los dos son iguales, que significaría que estaría la partícula interactuando consigo mismo, lo cual no tiene ningún sentido. Así que yo sumo sobre todos los I, sobre todos los J, excluyendo los I igual a J. Ahora, cuando yo sumo sobre todos los I y todos los J, yo voy a terminar sumando la interacción de una partícula, qué sé yo, la 1 con la 4, y después en la otra suma voy a estar considerando la 4 con la 1, que son iguales, por lo cual van a estar todas dobles, porque yo estoy haciendo todas con todas y no estoy tratando de excluir aquellas que ya consideré, así que la forma más fácil es todavía multiplicarlo por un medio, con lo cual reduzco que todas las dobles quedan reducidas a un solo valor. Ese es el problema principal que tengo de fondo que tengo que poder calcular. Ahora, exploremos un poquitito cómo yo podría calcular un valor promedio de la energía total potencial del sistema. Y para ello tengo que tener claro cuáles son los potenciales de interacción. Y el modelo que vamos a usar, o uno similar, es el modelo de Lennard-Jones, que tiene una parte repulsiva y una parte atractiva. El radio es la distancia entre las partículas, el A es un radio del tamaño de la molécula que estoy considerando, y eso significa que este numerito de acá está elevado a 12, lo cual es un exponente sumamente alto, lo cual significa que si cada vez que ustedes tengan que este R es levemente inferior al A, el número que va a quedar acá es un número mayor a 1, y el número mayor a 1 elevado a 12 va a dar un número gigante. O sea que cada vez que yo me encuentre con R's inferiores a la A, dentro en buenas cuentas de la parte central del átomo, voy a tener de que el potencial repulsivo es sumamente grande. Sin embargo, cuando el R es un poco mayor que el A, este número va a ser menor que 1 y el algo menor que 1 elevado a 12 prácticamente va a ser 0. O sea que este acá me va a asegurar que solamente números que sean menores a la A van a contribuir y lo van a contribuir a través de una repulsión bastante fuerte. Por otro lado, esta parte de acá es negativa, atractiva. Cada vez que el R sea mayor que el A, yo voy a tener un número pequeño, pero como es solamente elevado a 6 y no a 12, este número de acá va a ser bastante más grande que este de acá, en valor absoluto, sin el menos considerando. Y si ahora el R fuera menor que el A, estaría en la situación en que me encuentro dentro, en donde esto acá, claro, va a dar un número grande, pero bastante menor a lo que me está contribuyendo este. En consecuencia, todas las veces que el R sea menor que la A, este domina como una fuerza de repulsión. Y todas las veces que el R sea mayor al A, domina este con un signo negativo, haciendo una parte atractiva. Ok, así que ahora tenemos que conocemos el potencial total y conocemos el potencial de interacción entre las distintas partículas, que está modelado, por ejemplo, de esta forma, y ahora queremos calcular el promedio de la energía potencial. Ahora, el promedio de la energía potencial, si tenemos la distribución canónica, es directamente tomar la integral sobre todas las posiciones del U, que tiene todas las combinaciones dentro, con los potenciales Jones correspondientes, multiplicado por E elevado a menos beta U, que es la distribución canónica. Y este es el factor de normalización. Ahora, lo mismo que hicimos antes con la energía, podemos expresar esta misma ecuación como la derivada de una función partición que solamente depende del potencial. ¿Ok?
Entonces uno puede escribir esto mismo de esta forma como lo hicimos ya antes cuando modelamos el tema de calcular una energía promedio. Y eso va a significar que en este caso, en particular, yo puedo reemplazar este Z por este ZU, que sería la función partición para el caso que tengo un potencial. ¿Qué va a ser este tema de acá? Si yo tengo este tema de acá y lo ingreso de esta parte de acá, lo que voy a obtener es esta expresión de acá. Ahora, veamos, exploremos un poquitito el tema, cómo podemos resolver para llegar a este U. Ese es nuestro objetivo, poder llegar a este U para poder tener, por ejemplo, la energía interna y de ahí calcular la capacidad calórica, etc. Ahora, aquí hay una forma alternativa de mirar el problema. Miremos esta ecuación de acá como una ecuación diferencial en beta de la función logaritmo de ZU. O sea, significa que si esta es una ecuación diferencial, yo puedo integrar esta ecuación. Yo puedo integrar esta ecuación en beta. Y la integral en beta de esta ecuación significa que de alguna forma este U va a depender de beta. Si yo lo integro, lo único que me va a quedar todavía que tengo que tener cuidado es una condición inicial. Voy a integrar entre 0 y beta. Acá abajo está la integral. Estoy tomando esto y lo estoy integrando entre 0 y beta. Pero hay una condición inicial, lo que es el logaritmo de ZU para el beta igual a 0, que es mi condición inicial, o sea, que la posición inicial que yo tengo acá para el beta. Y eso lo puedo estimar directamente con esta expresión de acá, porque si el beta es igual a 0, este término de acá va a ser igual a 1, lo cual queda igual a esto, y si esto es igual a la unidad, me va a dar directamente la integral acá, el volumen elevado a n. Y si ahora yo aplico el logaritmo acá, el logaritmo me va a dar n por el logaritmo de b, que es mi condición inicial. Si beta es igual a 0, entonces voy a quedarme con que este logaritmo de la función partición es n veces el logaritmo de b, que es lo que es el caso en que yo no tengo ninguna interacción. Y si no, voy a tener esta corrección acá. Y con eso tengo una primera aproximación para poder calcular la energía, la función partición del potencial y con eso todas las propiedades termodinámicas del gas real. Ahora, ¿cómo resuelvo esto de acá? Ese es el problema principal que tengo ahora. Lo primero que podemos hacer es mirar la interacción en sí. La interacción en sí era la suma y ahora tenemos la siguiente situación. Yo voy a suponer que es todos con todos. ¿Cuántos hay? Si n es el número de partículas que hay, es el número de partículas n por todos los posibles pares. O sea, n menos 1, porque no puede ser consigo mismo. Así que tengo que esta suma me va a dar n por n menos 1 factores. Como el n es parecido o sea, un número muy grande, mucho mayor al 1, el n por n menos 1 es prácticamente n al cuadrado. Así que voy a reemplazar esta suma por el n al cuadrado. Y este valor de acá lo voy a reemplazar por un valor a determinar, que es un promedio. ¿Okay? Este es el que va a tener que depender de beta, porque n obviamente no depende de beta. Así que estoy reemplazando este problema complejo por un problema un poco más simple, en que voy a tomar un promedio de la interacción entre dos partículas y aquí todas las alternativas sencillamente multiplicándolo por las combinaciones posibles. Ahora, ¿cómo puedo resolver el tema de este valor promedio? Ahora, nosotros sabemos que de la misma forma que lo vimos recién para este tema de acá, vimos que uno siempre puede escribir el valor promedio como menos un logaritmo de una función partición. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer ahora acá, en que aquí tengo la función partición para una partícula, como si el mundo dependiera solamente de una sola. Y eso va a ser el logaritmo de esta función partición derivado sobre beta, me va a dar este valor promedio. Ahora, mi problema es calcular esto. Ahora, yo puedo, por ejemplo, asumir de que, por ejemplo, considero el límite con beta pequeño, si beta fuera 0, esto me va a dar el volumen. Y si el beta no es 0, voy a obtener algún tipo de función, corrección, que la voy a llamar i. Esto es una definición, sencillamente, esto es esta función de acá, menos la situación que yo tengo cuando beta es igual a 0. O sea que estoy postulando esto. Y eso significa que si yo hago eso, puedo reemplazar este término acá y voy a obtener directamente que este valor promedio queda de esta forma. O sea que yo en este momento esta estimación va a depender de este i. Si yo conozco este i, conozco este u. Si yo conozco este u, voy a conocer este u de acá. Y si yo conozco el u de ahí, puedo terminar de integrar esta expresión de acá y tengo mi función partición. Así que el tema pasa al final en que yo ahora voy a hacerlo reemplazar. Esto de acá lo reemplazo acá. Me va a quedar de esta forma y con eso podría calcular directamente y de hecho, nota,
Cuando yo hago eso, aquí esta integración que yo tenía recién, que era esta acá creo estaba, es una integración en beta, y si yo en este momento lo tengo modelado así, la integración de una derivada va a ser directamente el i. O sea, lo que yo estoy obteniendo en este minuto es directamente la función partición como esta función i. Me va a quedar esta expresión de acá, pero aquí va a quedar la integración de esto, que es la derivada de i, que me queda como i, y queda el factor adelante de n cuadrado sobre b. Eso es a lo que estoy apuntando, pero que tengo que modelar ahora para poder construirlo.